Arrancamos de lleno con este recorrido sobre el flujo de programas en JavaScript. En esta explicación, vamos a trazar el camino exacto desde cómo el código toma decisiones súper puntuales hasta llegar a la repetición automática y el procesamiento avanzado de datos. Entender cómo y cuándo nuestro código debe avanzar, detenerse o repetir una tarea es, literalmente, el motor que le da vida a cualquier aplicación moderna. Así que preparemos la lógica y empecemos. El mapa de ruta para hoy es súper directo. Punto 1. Tomando decisiones con la estructura switch. 2. Los fundamentos de los bucles. 3. Repetición condicional con el bucle while. 4. Repetición exacta usando el bucle for. Y cerramos con el punto 5, dominando los arrays con for each. Vamos a la sección 1. Tomando decisiones. La estructura switch. Empezamos con el primer gran desafío al programar. Imagínense que el programa llega a una encrucijada y no puede tomar todos los caminos. Tiene que elegir uno solo basándose en el valor exacto de una variable en ese preciso instante. Ahí es donde entra a jugar nuestra primera herramienta. Fíjense en esto. La instrucción switch básicamente agarra una expresión y la va comparando en cascada contra diferentes casos. Si el estado de la variable coincide con el caso 1, genial, toma ese camino. Si no, salta al caso 2 y así sucesivamente. Es una alternativa súper limpia y organizada, muchísimo mejor que tener una cadena infinita de if y else que al final hace que el código sea imposible de leer. Y ojo acá con la palabra clave break, porque es absolutamente vital. Al poner un break al final de cada caso, le decimos al programa, ¡hey, frena acá!, evitando que siga ejecutando por error el código de los casos que vienen abajo. También tenemos la opción default, que es como una red de seguridad para cualquier valor que no coincida con nada. Eso sí, hay que tener clarísimo algo. El switch solo sirve para comprobar la igualdad exacta de un valor. Nada de preguntar si es mayor que o menor que. Pasamos a la sección 2. Fundamentos de los bucles. La cinta de correr del código. Una vez que dominamos la toma de decisiones, surge otra pregunta. ¿Qué pasa cuando hay que hacer la misma tarea 100 o 1000 veces? Bueno, es momento de dejar de escribir tareas repetitivas a mano y empezar a automatizar usando bucles. Para que un bucle funcione sin volverse loco, necesita llevar la cuenta de su propio progreso. Es como entender los controles de una cinta de correr. Todo arranca con una condición. Mientras sea verdadera, la máquina sigue en marcha. Cada vuelta que da se llama iteración. Para no perdernos, usamos una variable contador, que necesita sí o sí un incremento al final de cada vuelta. Esos 4 conceptos son el corazón de cualquier automatización en JavaScript. Pero, y esto es un gran pero, todo este poder trae un riesgo enorme. Si nos olvidamos de sumarle al contador o armamos una condición que nunca se va a volver falsa, caemos en el temidísimo bucle infinito. Y esto es un error crítico. El programa se queda atrapado repitiendo lo mismo para siempre, tragándose toda la memoria hasta que la pestaña del navegador directamente colapsa. Por eso, estructurar bien esto no es opcional, es obligatorio. Sección 3. Repetición condicional. El bucle while. Con las bases claras, vamos a ver el mecanismo de repetición más puro que tiene este lenguaje, el bucle while, que literalmente significa mientras. La lógica detrás del while es súper transparente. El código llega a una condición. Si esa condición es verdadera, entra y ejecuta su bloque de código. Y cuando termina, vuelve a subir inmediatamente para hacer exactamente la misma pregunta. El ciclo se rompe pura y exclusivamente cuando la respuesta a esa condición es falsa. Recién ahí, el programa es libre de continuar. Si desarmamos el código, las piezas encajan a la perfección. Primero, afuera del bucle, arrancamos nuestra variable contador i en 0. Después viene la condición, mientras i sea menor que 5. Adentro, abrimos llaves, ponemos lo que queremos que pase, y al final del bloque metemos ese paso vital del que hablábamos antes, sumarle 1 a la i. Sin ese incremento, ya sabemos lo que pasa. Verlo correr iteración por iteración es buenísimo para entenderlo del todo. En la primera vuelta, i vale 0. 0 es menor que 5, así que se ejecuta y la i pasa a valer 1. Esto se repite igualito hasta la quinta vuelta. Pero fíjense en la iteración número 6. En ese momento, la i llega a valer 5. Cuando pregunta, ¿es 5 menor que 5? La respuesta es un rotundo falso. Y listo, se corta el ciclo y salimos de forma impecable. Sección 4.
Repetición exacta. El bucle for. El while está bárbaro, pero a veces ya sabemos de entrada exactamente cuántas veces queremos que algo se repita. Para esos casos, JavaScript tiene una herramienta con un nivel de estructura espectacular. Visualmente, el flujo de un for es casi el primo hermano del while. Sigue siendo una evaluación de verdadero o falso, pero la verdadera genialidad del bucle for es cómo empaqueta todo el control del contador en una sola línea de código, compacta y súper elegante. Todo se resume en 3 partes fundamentales separadas por punto y coma. Paso 1. La inicialización. Creamos la variable y esto corre una sola vez al principio. Paso 2. La condición, que se revisa antes de cada arranque. Y paso 3. El incremento o decremento, que actualiza el número al terminar cada vuelta. Todo agrupado en el mismo lugar. Lo importante acá es cómo nos protege esta sintaxis. Teniendo todo a simple vista con la estructura de inicio, condición y el i++, es súper fácil seguirle el ritmo. Arranca en 0, avanza mientras sea menor a 3 y va sumando de a 1. El resultado es que tira los números 0, 1 y 2 y frena solito. Reduce muchísimo el error humano de mandar todo a un bucle infinito por olvidarnos del contador. Llegamos a la sección 5, dominando arrays con el bucle for each. Y acá es donde llegamos al clímax de este análisis, porque la programación real no se trata de contar del 1 al 10, se trata de manejar información pesada, listas de usuarios, catálogos de productos. Es acá donde pasamos a un enfoque totalmente moderno. Y para entender esto, repasemos un segundo qué es un array. Básicamente, es un archivero enorme y elástico, donde podemos guardar decenas o miles de valores bajo un solo nombre de variable. Así que recorrer todo ese archivero de manera eficiente y sin romper nada es absolutamente clave. ¿Y cuál es el problema con usar bucles clásicos en los arrays? Que los arrays empiezan a contar desde el 0, no desde el 1. Y llevar esa cuenta manual es la receta perfecta para el clásico error de pedir un dato que no existe. El bucle for each viene a rescatarnos de eso porque literalmente no usa contador. Simplemente le pasamos una función y le decimos, ejecuta esto para cada elemento que encuentres. El resultado es un código limpísimo y súper fácil de mantener. Y ponerlo en práctica es una maravilla. Tenemos nuestro array de números, llamamos a punto for each y le pasamos una función adentro. Imaginen esto como una cinta transportadora industrial. Toma el primer elemento, hace lo que tiene que hacer, avanza automáticamente al siguiente, y así hasta vaciar la caja. 0 matemáticas de por medio, 0 condiciones raras. Y esta comparación directa es brutal. Si vemos el for tradicional de arriba, hay que lidiar con propiedades de longitud, índices manuales. Funciona, claro, pero cansa la vista. Abajo, el for each hace el mismo trabajo exacto, pero se lee tan fluido que casi parece lenguaje natural. Optimiza la lectura de código al 100%. Así que repasando, pasamos desde la rigidez de un switch para tomar decisiones, aseguramos ciclos constantes con while y for, hasta llegar a la elegancia pura del for each para manipular listas inmensas. Pero claro, la tecnología avanza y el for each es solo el principio. Y acá es donde les dejo esta pregunta picando para el futuro. Una vez dominado este flujo, ¿cómo se imaginan que podemos combinar estas bases con funciones ultra avanzadas como map o filter para transformar colecciones enteras de datos en milisegundos? Esa, sin dudas, es la próxima frontera. Muchas gracias por acompañarnos en esta explicación.